Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Profundizamos en ellos. Aquí están en titulares primero. En Noticia Colombia se conocen nuevas cifras sobre la violencia estatal durante el paro nacional. A 23 días de protestas se han producido 51 asesinatos, de los cuales se acusa a la fuerza pública de 43. La noche anterior fue una de las más agresivas, con cientos de heridos. Este jueves, entre tanto, el Tribunal Superior de Bogotá abrió una incidencia de desacato contra el gobierno nacional por incumplimiento de un fallo que protege la protesta social. Esos son hechos que analizamos. En Noticia Chile, el terremoto político continúa. Tras el resultado de las elecciones del pasado domingo, hubo sorpresas en la postulación de candidatos a las primarias presidenciales la víspera. ¿Cómo queda este panorama? ¿Quién gana en esta crisis de partidos tradicionales? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Palestina, después de 232 palestinos asesinados, 1.900 heridos, cientos de familias destruidas al igual que sus casas. Después de esta tragedia, Israel anuncia un alto el fuego en la Franja de Gaza. Sucede en medio de una reunión de urgencia de la ONU. Lo analizamos en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia se cumplen 23 días de protestas pacíficas frente a una represión policial que incrementa al caer la noche. Entre el 28 de abril y el 18 de mayo se han registrado más de 2.300 casos de violencia policial según organismos de derechos humanos. Vamos a verlo. La fuerza pública no fue enviada a las calles solo para desbloquear las vías, como asegura el gobierno. La noche de este miércoles se vivió una nueva jornada de represión a las manifestaciones pacíficas en varias ciudades del país. Se reportaron acciones violentas en Bogotá, Cali, Medellín, Tunja, Pasto y Bucaramanga. Penal. Miren cómo, cuidado, miren cómo el hermano aquí arremete de manera violenta, por Dios. Cálmense, miren, por favor. ¡Hay niños! Quiten ese coso de ahí. Escudos y solidaridad son las únicas armas de los ciudadanos para protegerse. ¡Ay, lo cogieron! ¡Qué pecado! El SMAT no solo ataca a jóvenes, también a mujeres con niños en brazos. Tranquilo. La respuesta del Estado a las protestas se pone cada vez más violenta conforme cae la noche. Organizaciones de derechos humanos reportaron más de 30 heridos, entre ellos una persona con lesión ocular por impacto del SMAT y varios detenidos solo en el área metropolitana de Bucaramanga, departamento de Santander. Además solicitaron un corredor humanitario para decenas de personas que quedaron atrapadas en el campus de la Universidad Industrial de Santander, producto del ataque con gases lacrimógenos, que además registraron vencimiento de uso.
acerca del despliegue de la fuerza pública a nivel nacional a fin de despejar las vías bloqueadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de esta forma: las autoridades deben vigilar siempre el diálogo, como refiere en su informe Protesta y Derechos Humanos. Es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana para no privar la esencia del derecho de reunión pacífica. Indepaz y la ONG Temblores contabilizaron hasta el 18 de mayo 2.387 casos de violencia policial, 51 asesinatos en el contexto del paro nacional, 43 de ellos a manos de agentes de la fuerza pública. Además registran 18 víctimas de violencia sexual y 33 víctimas de heridas oculares. El Comité Nacional del Paro mantiene su llamado a continuar la movilización social y pide apoyar la moción de censura que se adelanta en el Senado contra el ministro de Defensa, Diego Molano, así como de exigir su renuncia por ser uno de los responsables de esta masacre. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches, muy atentos todo el día a la tercera jornada de reuniones, de acercamientos entre el Comité Nacional del Paro y los representantes del gobierno. ¿Qué ha pasado? Tatiana, una jornada pues que cumple ya más de 10 horas de reuniones allí al interior de este recinto, al occidente de la capital. Lo que nos han podido comunicar algunos integrantes del Comité del Paro es que en este momento precisamente se debate candentemente el tema de las garantías de la protesta social. Ya ustedes daban unas cifras en relación a el abuso y el exceso policial, ya más de 50 personas asesinadas presuntamente a manos de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y de la policía. Mientras tanto, pues el Comité de Paro ha anunciado que para los días 26 y 28 hay otra convocatoria nacional de paro y masivas movilizaciones. También se conoció el día de hoy, Tatiana, que hicieron presencia algunos embajadores de la Unión Europea en esta sesión y que también estuvo presente el agregado político de la Embajada de los Estados Unidos. Allí se le explicaron y se les hicieron observaciones en relación a la deteriorada el tema sobre derechos humanos que está viviendo actualmente el país. También comunicarles y decirle a toda la teleaudiencia que la actual canciller Marta Lucía Ramírez, antes vicepresidenta, viajará el próximo día lunes a Washington a una reunión que sostendrá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, también los integrantes del Comité del Paro aseguran que lo que tiene que pasar es la autorización del gobierno colombiano para que la comisión haga presencia en terreno y dé cuenta de esas violaciones a las que hemos hecho referencia por parte de la fuerza pública. Sigue la convocatoria a paro para esos días. Mientras tanto, pues se espera que el próximo 25 de mayo pues haya una moción de censura en el Congreso contra el ministro de Defensa. Nosotros seguimos aquí a la expectativa, esperando la salida de esta reunión y en esta posible mesa de negociación en relación a las garantías para la protesta y las manifestaciones sociales en el país. Estamos atentos y quedamos a la espera pues de la salida tanto de los integrantes del Comité del Paro como de los designados por el gobierno en esta reunión. Hernán, pero algo interesante estará sucediendo. Más de 10 horas de conversaciones, diálogos, negociaciones, no sabríamos el calificativo exacto, y nadie sale a declarar ni a dar un avance. ¿Qué estará pasando? Así es, Tatiana, pues lo que nos dicen los integrantes del Comité del Paro es que el gobierno no ha dado respuestas claras. Está dilatando las respuestas, aduce que algunas de estas exigencias tienen que ver con algunas instituciones del Estado a las cuales se tienen que remitir ellos especialmente, y pues esto lo que hace es entorpedear aún más el proceso. Las tensiones se han vivido allí al interior de esta reunión porque el Comité de Paro no ve por ningún lado las exigencias representadas en una respuesta concreta frente a las garantías de la protesta social, porque día a día y cada noche hemos visto cómo se ve la represión del Estado en diferentes ciudades del país. Así que ha sido muy álgida esta reunión y bueno,
Esperemos qué pasa, porque nos dicen que es una reunión de largo aliento, porque hoy se quiere que comunicarle al país pues algo frente a las respuestas que tiene que dar el gobierno ante esta masacre que se ha venido dando en el país. Muy pendientes de ello, Hernán, nos avisas en cualquier momento, vamos a volver contigo. Gracias, Hernán. Vamos a analizar todo este contexto con Rubiel Vargas, es abogado, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos, CPDH, nos acompaña desde Bogotá. Rubiel, buenas noches, bienvenido. Invitación y poder dar nuestra opinión frente a la violación de derechos humanos. Muchísimas gracias. Primero comenzar por lo visto la noche anterior. Gravísimas denuncias de violación de la policía, en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios en Cali, en Bucaramanga, en Tunja, en Medellín, en Caucasia. Es decir, se sumaron muchas ciudades que de hecho hasta la víspera no habían sido protagonistas de tal violencia. ¿Estamos asistiendo a un incremento de la accionar militar por parte del Estado colombiano? Sí. Desde que el ministro de Defensa comenzaron a dar la orden de despejar vías por parte de la fuerza pública, se incrementó el uso desmedido de la fuerza, generando graves violaciones de derechos humanos y sobre todo vulnerando ciertas acciones que en Colombia, a partir de debates y discusiones, se había avanzado. Por ejemplo, que la fuerza pública no podía entrar a universidades públicas, y fue lo que vimos la noche anterior a través en la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, donde varias tanquetas del SMAT entraron, destruyeron las puertas de las entradas de la universidad, y esto está vulnerando la autonomía universitaria, en ese sentido que la fuerza pública no pueden entrar a las universidades, donde allí los manifestantes, la mayoría de jóvenes, estudiantes, jóvenes entre los 14 y 28 años de edad que se encontraban, no pudieron salir, fueron esta mañana, y eso porque hubo intermediación de la iglesia, donde se solicitó un corredor humanitario para poder sacar a los jóvenes que se quedaron atrapados dentro de la universidad, porque la fuerza pública rodeó la Universidad Industrial de Santander. Este fue uno de los hechos que se vieron anoche. Igualmente en Bogotá, aquí en Bogotá, en el Portal de las Américas, igualmente fue cerrado todo este espacio en donde se encontraban los manifestantes y jóvenes en una actividad cultural, y cerraron estos espacios manifestando y argumentando que no puedan dejar entrar, entre comillas, los vándalos para que entraran a fortalecer estos espacios de concentración de los manifestantes. Sí, Rubiel, aquí hay un asunto para aclarar, y es que con los dos hechos que nos estás contando, tanto lo de Bucaramanga como por ejemplo lo de Bogotá, no había obstaculización de vías. Estaban en unos lugares específicos. Por ejemplo, lo que se ha visto sobre la vía panamericana que ha denunciado la comunidad indígena del departamento del Cauca, que se encontraban en la vía panamericana en uno de los carriles. Pero este no fue el caso. De allí que la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? En el día vemos música, vemos distintas expresiones en este estallido social, y de noche esta brutalidad policial. Sí, lo que sucede es que desde el Comando de Paro y desde los propios organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales se han concentrado, y en estas concentraciones lo que se realizan son actividades culturales, distintas actividades culturales, donde se llega a acuerdos con la fuerza pública, con las alcaldías, de no taponar vías, sino que se presten estos espacios para realizar estas actividades culturales. Estas actividades
se inician desde las 9 de la mañana y más o menos se sostienen hasta las 7 de la noche, pero a partir de las 7 en horas de la noche comienza a cambiar ese estado en el cual se encuentra, que es puras actividades culturales, y entran la fuerza pública a intentar de arremeter contra estos espacios culturales. En el caso de Bogotá, aquí en la estación de Kennedy, pues la verdad era que eran jóvenes que estaban en sus actividades culturales, pero de un momento a otro hay también infiltraciones por parte de la fuerza pública donde alteran el orden, y es a partir de ahí que arremeten contra los manifestantes. Hemos encontrado diferentes posturas o modos operandi de la fuerza pública, desde la misma infiltración, porque anoche se encontraron en la Universidad de Caldas, que es otro sitio donde también se vivió este hecho, se denunció 2 jóvenes, pero que pertenecían a la policía y que se infiltraron en las movilizaciones, y al interior de las movilizaciones comenzaron a hacer actos y actividades diferentes, como se había en estos puntos de manifestaciones que eran culturales, alterando el orden de la protesta, de las movilizaciones pacíficas, y esto ocasiona también que intervenga la fuerza pública, pero es a partir de ellos mismos que realizan, digamos, este tipo de actividades. Estos 2 jóvenes fueron denunciados ante los medios de comunicación el día de hoy. Allí mismo el comité permanente hizo esa denuncia porque fueron claramente identificados como miembros de la fuerza pública y que se hacían pasar como manifestantes. Tal como lo hemos visto, por ejemplo, en Cali. Y a propósito de Cali, Rubiel, quiero preguntarle acerca de algunos de los titulares locales que dan cuenta de esto. Y miren cómo también lo plantean. Capturan a 25 patrocinadores del vandalismo en Cali. Hablan de las disidencias de Gentil Duarte, es decir, las disidencias de las FARC. Hablan además de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Todo en un mismo paquete en el marco de la protesta social. ¿Qué peligrosidad reviste esto? Por ejemplo, un medio local con ese titular, si revisamos más, van en ese mismo sentido. Capturan a 25 patrocinadores del vandalismo en Cali. Sí, lo que hemos visto desde el paro del 21 de noviembre del 2019, pasando por el paro del 21 de enero del 2020, de los hechos mismos del 9 y 10 de septiembre del 2020, y desde el 28 de abril en este paro, lo que hemos visto y ubicado los defensores de derechos humanos y los abogados que defendemos a los manifestantes y defendemos, digamos, el derecho a la protesta social, lo que encontramos es que hay unos argumentos donde se impone el criterio del enemigo interno, y en cada momento el enemigo interno donde ubican son jóvenes, estudiantes y defensores de derechos humanos, donde los sistematizan con la estigmatización alrededor de organizaciones armadas. Es el delito que están imputando delitos de concierto para delinquir dentro de una ley que es nueva, que es la ley 1908 del 2018, que es la ley de Gauss. Es una ley bastante agresiva y donde los defensores de derechos humanos planteamos que es una ley que vulnera los derechos fundamentales de los detenidos en el marco de las protestas. Es una ley que penaliza y criminaliza la protesta social. Dentro de esta ley es la que están imputándole delitos a los manifestantes, y viene desde el 2019.
cada vez que se convoca un paro, al día siguiente hay 8 o 10 órdenes de captura y detenidos donde se manifiesta que pertenecen a organizaciones armadas. Lo que vemos en Cali es que ahora en ciertas regiones, cerca al Valle del Cauca y a Cali, estas organizaciones tienen una confrontación entre ellas mismas y es absurdo plantear que ahora en el marco de las protestas todas estas organizaciones se pusieron de acuerdo pues para desestabilizar el gobierno, porque ese es el argumento que están hablando. Que claro, y que son aliadas, Rubiel, y además que... Para desestabilizar. Claro, y que son aliadas de los jóvenes y los muchachos que se están manifestando, que además hay tantas gentes y tantos sectores en el país. Usted hacía referencia a las personas detenidas. La campaña Defender la Libertad acaba de publicar cifras de manera de balance de estos 23 días de movilización. 1.645 personas han sido detenidas, gran parte de ellas, dice este comunicado, por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y o a tratos crueles e inhumanos, violando los derechos humanos, violando la Convención Internacional, por ejemplo. Este es el balance de campaña Defender la Libertad. Con respecto a esto, ha dicho Rubiel, con eso quiero despedir de tu reflexión, el Tribunal Superior de Bogotá, esta jornada, que el gobierno debe respetar un fallo de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, que debe el Estado colombiano, en este caso el gobierno, el presidente Duque, proteger la protesta social. Sí, en Colombia hay una serie de normas y se encuentra en la misma Constitución, porque es constitucional, en varios artículos donde se garantiza constitucionalmente el derecho a la protesta. Igualmente hay directivas desde la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías y en algunas alcaldías en el sentido de garantizar la protesta social. Y lo que estamos viendo y mirando es que a través de la Fiscalía General de la Nación, que también tiene unas directivas, ubican todas estas manifestaciones y protestas sociales como si fueran unos delitos, y en ese sentido es el actuar de la Fiscalía General de la Nación, que están imputando delitos en algunos casos absurdos, y frente a eso se impone detenciones arbitrarias, y dentro de ellas pues se han encontrado también violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones, porque ha habido desapariciones forzadas también, y jóvenes que ya esos jóvenes que se han manifestado que han sido desaparecidos, se han encontrado ya muertos en varias partes del país. Una joven apareció en Pereira, que se denunció como desaparecida y apareció ya muerta. Y un joven también en el Cauca, y apareció en un río del Cauca también ya muerto. Es decir, que todos estos desaparecidos, algunos ya están apareciendo, pero fallecidos. Este es un capítulo sobre la desaparición forzada en el marco de este estallido social muy delicado, Rubiel, sobre todo porque en los últimos días no vemos unas estadísticas que den cuenta de la situación. Hasta hace una semana aproximadamente eran 500 personas desaparecidas, luego no hemos visto que esta cifra aparezca. Cuando preguntamos nos dicen que es la dificultad para poder establecer qué es lo que está pasando con personas reportadas como desaparecidas. Estamos muy pendientes de ello también, de todo este panorama. Rubiel, gracias, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar la grave situación de violaciones de derechos humanos en Colombia. Fue muchas un placer. Gracias, a usted muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, el terremoto político continúa. Tras el resultado de las elecciones del pasado domingo, hubo sorpresas en la postulación de candidatos a las primarias presidenciales de la víspera. ¿Cómo queda este panorama? ¿Quién gana en esta crisis de partidos tradicionales? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia.
En noticia, Chile en este país venció el plazo para que las coaliciones inscribiesen a sus precandidatos presidenciales. No llegaron ni la mitad de los que se habían anunciado. El golpe que sufrieron los partidos tradicionales tras la elección del pasado fin de semana desarmó definitivamente el tablero político en esta nación suramericana. Recibimos el informe de esta manera de nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Este es el efecto moto. Ruge la del exministro de Hacienda de Grecia, Yanis Varoufakis, izquierdista radical. Y ronronea la del exministro chileno Hernán Briones, radical también, pero del neoliberalismo. Así llegó la derecha a inscribir sus candidaturas a primarias tras la paliza electoral del fin de semana, recompuesta y ordenada. La clave es clara, las personas dejaron de creer en la política porque están cansadas, uno, de aquellos que proponen cosas que no se pueden hacer. Las personas son más inteligentes, mucho más inteligentes y más humildes que los políticos y se dan cuenta automáticamente. Y segundo, no dando esa vuelta a la chaqueta, no hipotecando sus convicciones. Menos compuestos llegaron estos otros, la antigua centroizquierda. Este señor, por ejemplo, era candidato presidencial del Partido por la Democracia. En su currículum como ex canciller figura haber impulsado el Grupo de Lima. A mí me parece francamente una vergüenza de la política respecto a la ciudadanía. Por eso que me he mantenido en la posición transparente y coherente de respaldar lo que yo he manifestado. Gracias. El hueco negro también se tragó a la candidata demócrata cristiana. Lamentablemente no podía continuar con una candidatura que estaba torpedeada permanentemente por las viejas prácticas de la política. Estaba en riesgo la elección de nuestros candidatos a gobernadores que van a enfrentar una segunda vuelta. Y aquí, al borde del abismo, está también la candidata socialista, ex vocera de la presidenta Michelle Bachelet. Se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparentes y se necesita tener el mismo discurso en lo privado que en lo público para darle garantías al país. Eso merece Chile, eso merece el pueblo chileno. El causante de todos los enojos es este alcalde comunista, favorito en las encuestas, y llega a las primarias solo con el exdiputado Gabriel Boric del Frente Amplio. Los demás no se atrevieron. Es necesario contribuir a la unidad de las fuerzas que quieren transformaciones en serio. Y sabemos que esas fuerzas hoy día no se limitan exclusivamente a los partidos políticos, que hay una multitud de chilenos y chilenas que se han manifestado en las calles de nuestro país, que se han organizado y que tienen todo el derecho a ser protagonistas de esta historia. Al día siguiente, Jadwe lanzó su candidatura y, acusando el golpe popular, anunció un proyecto para habilitar a los independientes, también en las elecciones de noviembre. Quiero partir pidiéndole al presidente de la República la libertad de todos los prisioneros de la República. Hoy día se ingresa un proyecto para que en las elecciones de noviembre, que van a definir el Congreso que va a acompañar al gobierno que le va a tocar implementar la nueva Constitución, no sea también electo, permitiéndole a los independientes competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Una saga que en el fondo es bastante simple. En 2019, el pueblo tomó el sartén por el mango, por primera vez en 40 años. Vamos hasta Santiago, precisamente con nuestra corresponsal, compañera de labores, Paola Dragni, para conocer lo último de este coletazo. Paola, muy buenas noches. Llueve fuertemente en Santiago a esta hora, según vemos. Te hablaba del coletazo que dejó las elecciones del pasado fin de semana. ¿Qué se observa en esta inscripción de precandidaturas presidenciales? ¿Cómo estás, Tatiana? Así es, un gusto saludarte. Una noche además muy fría, una primera lluvia también muy fuerte. Y justamente en ese contexto hubo manifestaciones hoy día por la liberación de los presos políticos, distintas y en distintas ciudades también del país. El día después, podríamos decir, de la lluvia, en este caso de la lluvia política, porque finalmente el tablero para las primarias queda con 4 hombres en la derecha. Joaquín Lavín, de la ultraderecha,
derecha, Sebastián Sichel, independiente que fue gerente del Banco Central y también ocupó una cartera en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, Mario Desbordes, de Renovación Nacional, ex ministro también de Piñera y ex carabinero, que es probablemente su antecedente más llamativo. Y por último, Ignacio Briones, que lo veíamos en la nota, ex ministro de Hacienda de Evópolis, que es este partido joven de derecha y que justamente intenta dar esa onda, ¿no? Todos los periodistas comentábamos lo mucho que nos sorprendió cómo la derecha, siendo la más derrotada sin duda alguna, porque no alcanza el tercio en estas elecciones para hacer este veto, ¿verdad?, que siempre aplicó la derecha en todo lo que tuvo que ver con las leyes, llega fresca y renovada de esa forma a inscribir sus 4 candidaturas y eso es lo que no vimos en los partidos tradicionales de la llamada exconcertación o nueva mayoría. Paula Narváez se bajó a última hora en una trifulca bastante difícil de comprender entre el PPD, el Frente Amplio y otras coaliciones de oposición. Finalmente solo van Daniel Jadwe y Gabriel Boric a estas primarias. ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? Yasna Proboste, que es la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que se bajó de la candidatura, pues podría ser que de aquí a noviembre corran sin primarias de forma directa. Eso hay que verlo. También el Partido Radical quedó esperando y está ahí como un factor que podría ser para negociación. Heraldo Muñoz ya definitivamente dice que baja su precandidatura, como lo anunció ayer, en apoyo justamente a Paula Narváez. Así es que por ese lado no podría levantarse alguna otra opción. El día después de esta tormenta política que da cuenta cuánto le dolió a la política tradicional, a los partidos tradicionales, este triunfo de las fuerzas de izquierda, como es el Partido Comunista, ¿verdad?, y sobre todo de los independientes, con este pueblo que toma el sartén por el mango y no lo quiere soltar. Tatiana. Muchísimas gracias, Paola. Correr a casa con este aguacero no queda más que hacer por hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Todo esto lo vamos a analizar. Para ello nos acompaña Marcelo Mella, cientista político, académico en la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña desde la capital chilena. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un gusto como siempre. A usted muchísimas gracias. Este coletazo de las elecciones del pasado fin de semana plantea este escenario. Si le parece, hablemos de los partidos de la derecha y luego hablamos de la izquierda. Dentro de estos 4 candidatos de la derecha en adelante, una vez que ya se han inscrito, como lo veíamos en el informe y nos contaba Paola, ¿existe probabilidades de coalición en un escenario futuro y cercano? Sí, yo creo que en el caso de la derecha la cosa está bastante más clara y es bastante menos incierta que por el lado de los sectores progresistas, la centroizquierda y la izquierda. Porque si bien es cierto hay 4 candidatos a la derecha, en Chile se sabe que finalmente quien va a llegar es Joaquín Lavín, que precisamente representa al partido de la extrema derecha, de carácter gremialista, conservadora en lo valórico, pero también extraordinariamente pragmática. Los otros candidatos son candidatos para buscar una negociación por programa, ya que Chile está viviendo 2 momentos que son cruciales para poder desmontar la institucionalidad heredada de la dictadura de Pinochet. Por una parte, la elección de convencionales constituyentes, que se produjo el fin de semana pasado, que van a tener durante un año la responsabilidad de crear una nueva constitución que deje atrás la institucionalidad de Pinochet, y en el mes de noviembre tenemos una elección presidencial. Entonces, Chile se está jugando realmente muchísimas cosas en términos de la oportunidad para generar cambios y superar la sombra de la dictadura, que ha durado 3 décadas. Entonces, me parece que el escenario por el lado de la derecha, respecto de los nombres, está suficientemente claro. El nombre que va a tener la primerísima chance, salvo que ocurra algo que no podemos imaginar en este momento, va a ser Joaquín Lavín. La principal amenaza que tenía Lavín era la candidatura a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, pero ella, frente al cataclismo del fin de semana pasado, de la derecha, que no alcanza ni siquiera a conseguir el tercio de la Asamblea Constituyente, que le daba la posibilidad de vetar proyectos del progresismo. Entonces, finalmente, frente a este desastre, a este desfondamiento de la derecha, Evelyn Matei anunció rápidamente que ella no continuaba la carrera presidencial. De manera que el camino lo tiene Lavín bastante
despejado para poder llegar a noviembre en la defensa, digamos, de una nación del país que parece que está siendo superada por la fuerza de los hechos. Sí, ¿y qué podemos decir de la democracia cristiana? ¿Cómo entender lo que ha decidido un partido tan tradicional en Chile como la democracia cristiana? Bueno, hay que entender, Tatiana, que desde 1989 adelante la transición desde la dictadura ha sido gobernada por un conjunto de partidos, por un bloque político, por una coalición, donde la columna transversal, el eje principal de esta coalición es la convergencia entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Lo que ocurrió este fin de semana, y particularmente lo que ocurrió ayer en la noche, la elección, la inscripción de candidaturas para las primarias legales, es la erosión o la destrucción finalmente de ese pacto entre la democracia cristiana y el Partido Socialista chileno. Por lo tanto, hay que mirar con la mayor atención lo que ocurrió anoche, porque dados los resultados de este fin de semana en la Convención Constitucional, donde la democracia cristiana solo alcanzó un escaño de 155, evidentemente la condición de la democracia cristiana en el mundo de la centroizquierda es de un socio absolutamente irrelevante o superfluo. Por lo tanto, podría ser una situación de incomodidad que finalmente llevara a destruir con el correr del tiempo el vínculo histórico que tiene con el Partido Socialista. Ya digo, esos son los dos polos de esta coalición de centro izquierda que gobernó a Chile por 4 gobiernos, la Concertación. De manera que estamos en un punto de indefinición con la democracia cristiana, con un muy mal resultado a nivel de Asamblea Constituyente, un mejor resultado para la democracia cristiana a nivel de alcaldes, ya que los partidos tradicionales tienen máquinas funcionando a nivel territorial a lo largo de todo el país. Por lo tanto, es totalmente esperable que los partidos tradicionales tengan un mejor resultado a nivel de alcaldes que a nivel de convencionales, porque finalmente la elección de la Asamblea Constituyente no tenía precedentes en Chile. Por lo tanto, es algo que de alguna manera permite que se refleje el malestar que surge con el estallido social de octubre del año 2019. Y la denuncia permanente de la desconexión de estos partidos tradicionales, en este caso de la democracia cristiana, con las reivindicaciones sociales. Ahora, desde la izquierda ha dicho hoy, después de discusiones que se hacen además públicas, Daniel Jadue, que es el candidato además que se presenta con la mayor probabilidad de ser el candidato oficial del Partido Comunista y el más fuerte desde la izquierda, que no va a tener discusiones estériles con aquellos que dicen que hubo un veto, pero queda como la sensación de que de nuevo la izquierda, y no solamente hago referencia a Chile, sino a nuestra América Latina, no puede llegar a unos mínimos de consensos, por ejemplo, como unas primarias para unas presidenciales que resultan tan importantes para el país. Claro, pero lo que ocurre es que el tono, si estuviéramos mirando en este momento la transmisión de la televisión en Chile el día de ayer, en la tarde desde aproximadamente las 18 horas, hora de Chile, desfilaron los presidentes de partido y los precandidatos anunciando su bajada en un tono melodramático que imitaba las mejores teleseries, telenovelas latinoamericanas. Pero la verdad es que si uno se queda con ese registro, no entiende cabalmente lo que ocurre. Acá hay dos sectores de la izquierda que han tenido desarrollo en los últimos 30 o 35 años que son totalmente distintos. Por una parte, la centroizquierda, que ha tenido un papel hegemónico gobernando con ideas de derecha, y por otra parte, una izquierda que ha sido sistemáticamente marginada del poder y excluida del juego político durante las últimas décadas. La excepción podría ser la coalición de la nueva mayoría que permitió el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Si no hubiera sido por los votos del Partido Comunista, la presidenta Bachelet probablemente no hubiera alcanzado a llegar a su segundo gobierno, porque la verdad es que la situación de la crisis de la centroizquierda viene desde hace algún tiempo. Entonces, aquí hay no solamente una cuestión emocional o ideológica, sino también hay una cuestión estratégica muy importante. Si usted considera los resultados de la Asamblea Constituyente, donde los principales ganadores de esta elección fueron las organizaciones sociales en listas de independientes,
que alcanzaron una votación absolutamente inesperada. Parece ser muy racional que tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio asuman costos que no debieran asumir por forzar una convergencia con partidos que hoy día son objeto de una tremenda crítica de la sociedad chilena. Yo le diría, por ejemplo, que los problemas de corrupción en el financiamiento de las campañas que afectaron a la derecha, también afectaron a la democracia cristiana, también al Partido por la Democracia y también al Partido Socialista en menor medida, pero también. Entonces, ¿qué sentido tiene cuando hay una señal política tan nítida de la ciudadanía, de la sociedad civil, el fin de semana recién pasado, asumir costos? Acá se ha hablado de vetos, pero la verdad es que no tiene mucha racionalidad. En la primera decisión, después de la elección de convencionales, del Partido Comunista, que tiene un candidato que tiene la principal opción de ser presidente en Chile hoy día, forzar una negociación rápida con sectores que hoy día son objeto de un alto nivel de desconfianza de parte de los sectores que se han movilizado por tantos años. Lo que parece ser razonable es que al no alcanzar una posibilidad de una primaria legal con candidatos inscritos como se pensaba el día de ayer, predomine la racionalidad de todas maneras y se comprometa, por lo menos desde el punto de vista del Partido Socialista, un apoyo para la segunda vuelta, que parece que va a ser el escenario más seguro en Chile en el mes de noviembre y diciembre. La elección presidencial no se va a resolver en este escenario en primera vuelta y por lo tanto lo importante es que una vez que bajen los ánimos se pueda generar ese acuerdo estratégico entre las organizaciones sociales, los candidatos independientes, el gran mundo de la izquierda encarnado por el Partido Comunista y por el Frente Amplio y los sectores de la centroizquierda que efectivamente pueden asumir un compromiso en torno a un programa, en el caso chileno del Partido Socialista. Entonces yo no forzaría ni le pondría demasiada velocidad a esa negociación porque solo puede generar costos principalmente para el bloque político de Apruebo Dignidad, que es el bloque del Partido Comunista con el Frente Amplio. Sí, en todo caso, es un escenario claro, muy dinámico y hay que, creo yo, tener mucho cuidado de no sacrificar el apoyo que se obtuvo este fin de semana con una negociación demasiado rápida. De hecho, por allí va esta declaración de Daniel Jadue: no vamos a discusiones estériles que no tienen sentido, sino vamos a unirnos de manera honesta. Esa fue la palabra que utilizó él, honestidad. Y muy interesante en todo caso este escenario para seguirlo analizando. Profesor, gracias siempre, muy buenas noches. Tatiana, buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, Palestina. Después de 232 palestinos asesinados, 1.900 heridos, cientos de familias destruidas al igual que sus casas. Después de esta tragedia, Israel anuncia un alto el fuego en la Franja de Gaza. Sucede en medio de una reunión de urgencia de Naciones Unidas. Vamos a analizar este escenario al volver en Es Noticia. Una causa en común, líderes históricos y frentes de guerra. Documentales Telesur presenta una lucha en contra de la opresión de gobiernos hegemónicos en el Medio Oriente y en América Latina. Palestina. Imágenes robadas, parte 1. Domingo. Solo por Telesur.
En noticia palestina, tras 11 días de masacre israelí contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, pese a la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU y las fuertes críticas de varios gobiernos y pueblos, finalmente se anuncia el cese al fuego por parte del Estado sionista de Israel. Pero seguirá la impunidad. Vamos a verlo. Este jueves, luego de 11 días de bombardeos y masacres contra la Franja de Gaza y Cisjordania, cometidos de manera impune por el ejército de Israel, la Asamblea General de Naciones Unidas clamó por un alto al fuego en medio de severas críticas contra la inacción del Consejo de Seguridad. La asamblea fue solicitada por Níger y Argelia a nombre de la Organización de Cooperación Islámica y el Bloque Árabe, en rechazo contra las acciones desproporcionadas del gobierno de Tel Aviv, que ha causado en esta oleada de ataques más de 230 muertos, casi todos civiles, incluyendo casi 70 menores y 40 mujeres. Una masacre que el Consejo de Seguridad de la ONU debió estar en capacidad de detener. México, uno de los países miembros del Consejo de Seguridad, criticó enérgicamente al organismo a través de su canciller, Marcelo Ebrard. El ministro calificó de aberrante el mecanismo de censura del Consejo de Seguridad contra la libre emisión de pronunciamientos por parte de los países miembros. En la reunión, la intervención del representante de Palestina, Riyad al-Maliki, fue irrespetada por el embajador israelí al abandonar la sesión justo antes. Sin embargo, la declaración final del secretario general Antonio Guterres cerró condenando la escalada de violencia en la cual la principal responsabilidad recayó sobre Israel. Seguidamente, al cerrar la jornada, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, emitió el comunicado anunciando el cese al fuego que entrará en vigencia a partir de mañana viernes a 02 hora local, acuerdo al que se llegó con el país mediador, Egipto. El país africano informó a su vez, a través de su portal oficial MENA, que enviará puntualmente 2 delegaciones de seguridad, una a Jerusalén y una a Gaza, para hacer seguimiento de las medidas de esta tregua bilateral sin condiciones. Por su parte, el portador de Hamas, Hassan Qassim, confirmó el alto al fuego mutuo y simultáneo. Este viernes, también el Parlamento Árabe y la Cooperación Islámica solicitaron a distintas organizaciones de Naciones Unidas conformar comités internacionales de investigación de las múltiples agresiones de Israel a Gaza y Cisjordania. Los países de la región llamaron la atención a la Unión Europea y Estados Unidos por seguir surtiendo de armas a Israel. Entre tanto, Palestina anunció que llevará el asunto al Tribunal Penal Internacional, que aunque Israel no forma parte de este organismo, el mismo se declaró con competencia en casos de crímenes de guerra en territorio palestino. La posición global ha sido inefectiva contra la impunidad con que Israel destruye sistemáticamente Palestina en una invasión y guerra asimétrica que ya lleva 70 años sin que nada ni nadie detenga al Estado intruso. Y ese es el asunto que tanto se rechaza y que tanto duele, la impunidad del Estado de Israel. Todo esto lo vamos a analizar con Nicolás Hadouan Shadouan. Él es analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio, miembro de la Organización Mundial por el Retorno de Palestina. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Gusto saludarte, Tatiana. Un agrado estar contigo. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Nicolás, necesariamente cuando vemos este alto el fuego, por fortuna, como decían las autoridades palestinas, podrán dormir esta noche por fin en paz. Lo decía, por ejemplo, el canciller de esta nación. Vemos las cifras y uno se pregunta, ¿era esto necesario? ¿Para qué el pueblo de Palestina tiene que someterse a tanto sufrimiento si evidentemente no hay proporcionalidad? Israel es uno de los países mejor armados del mundo. Bueno, acá lo que estamos viendo es que la resistencia palestina, aún teniendo menos armas que el Estado sionista, menos territorio, porque también la Franja de Gaza tiene casi 6 kilómetros de ancho y tiene 40 de largo, es una franja demasiado débil y tiene hacinado a 2 millones de habitantes allí. Resistió al ejército sionista 11 días. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
no nos olvidemos que Benjamín Netanyahu necesitaba cualquier excusa para huir de los tribunales. En su interior él tiene juicios por corrupción, por robo, por apropiación indebida, por una serie de delitos que lo tienen en los tribunales y que él no ha podido soslayar. Entonces, eligió el mes Ramadán, que es el mes más sagrado de los musulmanes, en la mezquita Al-Aqsa, el tercer santuario más sagrado de los musulmanes, y en la ciudad de Jerusalén, que es una de las ciudades más sagradas del Islam, para decir que los musulmanes no podían ir ni a la franja ni a la mezquita Al-Aqsa, no podían entrar en determinadas zonas de Jerusalén, y en una parte, un sector mezclado de cristianos y musulmanes procedió a sacar a las familias que viven ahí de sus hogares para entregarle las casas a colonos que venían de afuera. O sea, era una cosa absolutamente brutal y provocativa. Eso era porque Netanyahu quería ir a la guerra y llevaba 15 días bombardeando casi diariamente diferentes objetivos en la franja de Gaza. Esto no estalló ahí, venía de 15 días antes provocando la escalada. Pero le salió el tiro por la culata, porque ahora no solo tiene que rendir por los crímenes y los robos, sino que ahora tiene que rendir por la derrota, porque esta es una derrota militar para el Estado sionista, es una derrota diplomática, y también abre los ojos al mundo porque va mostrando la verdadera cara de ese Estado criminal. Esa es la realidad, Tatiana. Sí, realmente, Nicolás, ¿crees que es una derrota diplomática? Uno se pregunta con respecto a la inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es cierto que hay algunos gobiernos que se muestran preocupados, en alerta. Existen las palabras, sobre todo la condena, y esa palabra específica de condena viene es de pueblos, no de gobiernos. Así que uno se pregunta qué tanta derrota diplomática cuando no se toman acciones concretas para que el gobierno de Israel deje de atacar al pueblo palestino. Mira, Tatiana, tú tienes razón, pero míralo de esta manera. Casi todos los países en particular condenaron esto. En conjunto, las Naciones Unidas, desgraciadamente, el Estado sionista tiene derecho a veto por medio de Estados Unidos. Entonces, tenemos quienes, fíjate, el Reino Unido, que tiene derecho a veto, Francia, el propio Estados Unidos, y los tres países son los que arman, protegen, le envían asesores, lo apoyan con inteligencia al Estado sionista. Lo que ocurre, Tatiana, es que la mal llamada comunidad internacional, que es la comunidad internacional de Estados Unidos y los países occidentales de Europa, no está considerada ni América Latina, ni África, ni Medio Oriente, ni Asia. O sea, la comunidad internacional en ese aspecto no funciona y no va a funcionar, porque la mal llamada comunidad internacional, que son, te digo, en definitiva Estados Unidos y los países rastreros de Europa, no van a respetar ninguna resolución de nada. Las Naciones Unidas hace años, Tatiana, que viene diciendo que el bloqueo a Cuba es indecente, inmoral e ilegítimo y que debe terminarse. Estados Unidos no lo ha respetado nunca. Deben existir unas 10 bibliotecas de resolución en contra del Estado sionista por lo que hace en Palestina. No ha respetado ninguna. Ninguna resolución ha respetado el Estado sionista. Y las Naciones Unidas no hace absolutamente nada. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay una agresión directa, porque dentro de la Carta de Naciones Unidas dice que no se puede agredir a un país ni por bloqueo, ni acciones militares, ni ninguna provocación de ese estilo. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, que un presidente dice, bueno, yo mandé a matar a Nicolás Maduro y se salvó. Le envía sus propios guardaespaldas a una intentona marítima para agredir a Venezuela. Bloquea a Venezuela. O sea, hay una agresión permanente contra Venezuela y la Naciones Unidas no hace absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos, Reino Unido y Francia necesitan los recursos de Medio Oriente y si no, los recursos de Venezuela, que es el país más rico en hidrocarburos del mundo, el que tiene la mayor riqueza. Entonces, la comunidad internacional no funciona ni va a funcionar.
Si ellos no son ciegos, ellos están viendo lo que está pasando. Hay un cinismo, una hipocresía que es mayúscula. Fíjate, Tatiana, que tú en la televisión y yo en la televisión hemos visto un robot en Marte, un robot que mide 2 metros en Marte, que hace exámenes químicos y los vende desde la Tierra. No me van a decir que con la tecnología que tiene Estados Unidos y el Estado sionista no veían los edificios que estaban bombardeando, el hospital que bombardearon, 6 colegios bombardearon, ¿no los iban a ver? No, pero ocurre lo que tú estás viendo en la imagen. Piezas de artillería que están disparando al azar contra una ciudad, tanques que están disparando al azar contra una ciudad. O sea, hay un deliberado y premeditado crimen de lesa humanidad, porque para nadie es un secreto que en las ciudades habitan civiles, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas parte de esto, creó el problema, no tiene la valentía suficiente para solucionarlo, son rastreros frente a las potencias occidentales, son inoperantes frente al enorme poder del capital financiero internacional que domina el Estado sionista, y finalmente las políticas de Estados Unidos las dicta Tel Aviv. Esa es la realidad, Tatiana. Esa es la realidad. Hay más de 230 muertos que hoy lloran todas estas familias y quienes los acompañamos alrededor del mundo producto de este último ataque de Israel. También eso es lo que queda. Porque las infraestructuras sin duda se levantarán, como los 30 medios que fueron atacados también, pero las vías jamás se van a recuperar y quedan estas familias fracturadas. Nicolás, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias. Hasta mañana. Sigan con nosotros.